Me llamo Lyubov Bugaeva, catedrática de la Historia de la Literatura Rusa de la Universidad Estatal de San Petersburgo. Me gustaría hablar hoy de la película El Señor Decorador, del cine soviético tardío y de la época de modernismo. La película fue rodada en 1989. Es una época de grandes cambios provocados por el cambio del sistema político. Ah, los años 80 son previos de la descomposición de la URSS y también es la época de perestroika. Después de la muerte de Brezhnev en el año 1982, la época del estancamiento comenzó a desvanecerse en el pasado. El futuro, antes tan cómodo y predecible, se volvió de repente incierto y alarmante. El país vivía a la espera de transformaciones. En la historia rusa, durante los periodos de los cambios sociales y crisis sociales, siempre se reactivan las expectativas escatológicas, es decir, la expectativa del fin del mundo. Los grandes acontecimientos políticos, las catástrofes, las epidemias y todo esto suelen percibirse como señales que anuncian el fin del mundo y si no el fin del mundo, al menos la llegada de una nueva era. Tales señales para la sociedad fueron en los años 80 la guerra de Afganistán, la muerte de Brezhnev, la perestroika, el accidente en la central nuclear de Chernóbil en el año 86 y el brote de infección por VIH en el Istán. Además, la ansiedad creciente en la sociedad se intensificaba ante la proximidad del milenio. Y esta incertidumbre, producto del estado transitorio, despertó en la sociedad un renovado interés por diversas formas de lo místico. Se difundieron prácticas espirituales tales como yoga, karate. También se reanimaron los adeptos de la religiosidad como clásica, tanto las enseñanzas esotéricas. Y no fue casual que precisamente en los años 80 aparecieron los así llamados milagreros, Anatoly Kaspirovsky, Alan Chumak, quienes realizaban sesiones masivas de hipnosis o de sanación transmitidas por televisión. Y la gente ponía un vaso de agua cerca del televisor, cerca de la pantalla, esperando que esta agua reciba una energía mágica y curativa. También en esta época se debatía activamente el fenómeno de la vidente búlgara, la ciega Vanga, y la intelectualidad soviética leía con mucho gusto el libro de Raymond Moody, La vida después de la vida, que recogía numerosos relatos de experiencias cercanas a la muerte. Pues todas estas ideas se reflejaron en el arte. En el año 1980 salió la novela de Vladimir Orlov, El violinista Danilov. Y luego comenzaron a aparecer obras literarias y películas en el género del realismo fantástico. Y el cine de terror ruso empezó a dar pasos muy tímidos. Hasta entonces prácticamente estaba desterrado del cinematógrafo soviético. La mística se puso de moda y la crítica empezó a hablar de una nueva ola de cine místico o esotérico. Esta nueva ola surgió en mi ciudad, San Petersburgo, que en aquel entonces se llamaba Leningrado, y el cine de Leningrado de los años 80 y comienzos de los 90, antes de la disolución de la URSS, respondió a esta nueva tendencia. Y entonces a las pantallas llegaron películas ah,
Por ejemplo, La Dama de Picas de Pushkin, dirigida por Igor Maslenikov. Am, Luego, Primer Encuentro, Último Encuentro de Vitaly Melnikov, ubicada antes de la Primera Guerra Mundial. El Señor Decorador de Oleg Tepzov, una víctima para el emperador o el sacrificio para el emperador de Rosa Orinbasarova y Bebedores de sangre de Yevgeny Tatarsky. Todas estas películas fueron rodadas en los estudios Lenfilm. Y tomadas en conjunto, estas películas conforman un entramado muy peculiar. Casi todas, menos Bebedor de la Sangre, fueron filmadas en San Petersburgo o en parte en Italia. ¿Por qué el escenario es San Petersburgo? Es una ciudad enigmática, una ciudad espejismo, donde se borra la frontera entre la vigilia y el sueño, entre la vida y la muerte. Es una ciudad en la que, como decía Andrei Biely, las calles poseen una propiedad indudable, convierten a los transeúntes en sombras y a las sombras las transformas en personas. Y San Petersburgo en estas películas no es solo una ciudad misteriosa, también es una urbe que vive un periodo histórico de quiebre, de inflexión. Y la experiencia intensa de este cambio histórico de los años 80 resultó muy consonante con la conciencia, la mentalidad de crisis de comienzos del siglo XX. Y así la gente vivía otra vez una crisis parecida. Y seguramente los directores de cine aluden a los eventos de los inicios del siglo XX. Entonces, en El Señor Decorador, la situación está ubicada antes de la Primera Guerra Mundial, una de las más sangrientas de la historia. La trama de la película El último encuentro también antes de la Primera Guerra Mundial. Bebedor de la sangre, finales del siglo XIX, inicios del siglo XX. ¿Por qué en los años 80 San Petersburgo resultó ser este escenario? Porque San Petersburgo, Leningrado, era conocida como la ciudad de las tres revoluciones, una ciudad héroe, ¿no? Ah, ¿Por qué la mística? Yo creo es por la orientación de las búsquedas espirituales y artísticas de la Edad de Plata, inicios del 20. Y yo creo que allí se encuentran las raíces de los miedos ocultos de la época de los 80. Y todo coincidió, la percepción del mundo como un lugar loco, al borde de la ruina, la fascinación por las doctrinas esotéricas y las ciencias ocultas. Am, a fines del siglo XIX y comienzos del XX se cultivaban especialmente la teosofía, el espiritismo y la telepatía. Creían que la telepatía es una energía física todavía no descubierta y hay que prepararse para su descubrimiento. Y también la idea del doble mundo, el mundo real y otro mundo resultó ser actual. Y también la imagen de Petersburgo que resuena en la poesía de Alexander Blok y Andrei Biely. Para estos dos escritores,
influidos por las ideas filosófico-religiosas de Vladimir Solovyov, resultaban muy importantes las formas de conocimiento suprasensible. Y curiosamente fue el propio Vladimir Solovyov, tan popular en su época, am, escribió el prólogo al, al relato El vampiro de Alexei Tolstoy. Y este relato de Tolstoy es base de la película El bebedor de la sangre. Es la cita de Andrei Biele sobre las calles petersburguenses que convierten las sombras en personas. Pues en esta situación aparece, se rueda la película El Señor Decorador. Hay que decir que hay dos películas, el de Señor Decorador uno y el Señor Decorador 2. Bueno, es, am, digamos, el enfoque histórico. La primera película fue rodada 2 años antes, en 1986, y fue el trabajo de fin de carrera de Oleg Tepzov, egresado de los cursos superiores de dirección cinematográfica en Moscú. No era un largometraje, era un como medio metraje. Duraba 40 y pico minutos y Tepzov, un ex músico que, como se creía, no tenía ninguna experiencia cinematográfica, demostró de repente una rara audacia para hacer esta película tan interesante, basado en guión de Yuri Arabov. Arabov era un guionista súper importante que escribía guiones para todas las películas de Alexander Sokurov antes del Fausto. Y la película fue recibida muy bien por la crítica y entonces Tepzov y el guionista Arabov transformaron el mediometraje en un largometraje que se estrenó en 1988. La película fue filmada en los estudios Lenfilm. La primera versión de la película estaba precedida, perdón, por un epígrafe. Cito de Alexander Blok. Los demonios que invocaron con su arte se abalanzaron de pronto sobre ellos en 1914. Este epígrafe invita a reflexionar sobre la Primera Guerra Mundial, invita a reflexionar también sobre los significados simbólicos de la película. Y entonces todas las imágenes de este filme se leen de una manera especial. Pues, ¿qué cuenta esta película? Bueno, estas dos películas en realidad. En esta película ah, vemos el inicio. ah, Estoy hablando de la versión completa. Pues vemos la función de Alexander Blok, el teatrillo. Y el protagonista, el decorador y artista del escenario, Platón Andreevich, crea las decoraciones para este espectáculo basado en la obra de Blok. Platón Andreevich tiene una idea. Él quiere alargar la vida humana en sus dibujos y en sus esculturas. Él quiere vencer la muerte. Él quiere crear algo absolutamente perfecto y eterno que no va a cambiar con el tiempo. Entonces le encargan hacer un escaparate para
una tienda de joyería, busca una modelo y encuentra a una chica muy joven, Ana, pero la chica está enferma de и tuberculosis. делает с этой Entonces, пациентки el свой artista лучший hace маникюр, su mejor который maniquí смотрится совершенно con esta modelo. Ana умирает. muere, Вот мы видим aquí la vemos. Анну здесь. Анна Pasa умирает. un Проходит tiempo какое-то y время, nos encontramos en el año 1914 год. 1914. Известный ранее Este художник artista впервые que antes появляется era в картине conocido, ahora «Розовый está пингвин». olvidado, Он начинает se ha vuelto употреблять adicto a la morfina, no порошок, tiene абсолютно у dinero, него нет денег. atraviesa Но una crisis однажды к нему creativa приходит y de repente некий ah, él recibe un начальник encargo обрабатывательного inesperado бюро, который de хочет un увеличить negociante денежные потоки. acaudalado, И когда Grillo. он приходит к нему Y él и va знакомится с его a la работой, он casa понимает, de su или ему cliente кажется, что он y понимает, conoce a или su ему кажется, mujer. что он видит, Y что de никакая это repente él не ve que Мария, la esposa de жена Grillo, que se llama María, этого человека Грильо, no это es María, несчастная sino Анна la Белецкая, antigua modelo которую он Ana нашел в свой Belieska, лучший la que день. murió. Но Анна Pero Мария говорит, нет, María o Ana никакой Анны не María видела. lo niega y dice que no lo Разбирается, вообще conocen, не знает, ni conoce a что ninguna Ana не знает никакую Анну y и вот no entiende nada. вообще ничего не понимает. ¿Qué Дальше, pasa luego? что происходит? Ам, Platón Платон думает, что cree que девушка его отвергает, но на этот раз la esposa она de его не Grillo отвергает, потому lo что niega он todo беден, и он porque no quiere знает, decir nada y выигрывает своего соперника porque él no le Дионисия, gusta вперед, porque él es к pobre. входу, выигрывает у него Entonces, él огромные empieza средства, a jugar a las после cartas con чего Grillo Грильо y gana una покончит с suma собой. enorme. Luego, Давайте дальше расскажу про Grillo se «Вернусь» suicida. Yo no voy a contarles toda la película para no dar los spoilers, pero что фильм yo quisiera volver atrás y decir que esta película является tuvo причиной muchísimo его éxito. успеха. Y Это, una de las конечно, causas de музыка. este éxito es la Музыку música. к фильму El написал soundtrack, la Сергей música, Курехин. la escribió Sergei Поэтому Kuryokhin, удивительно una талантливый persona человек, súper который дал talentosa que фильму vivió muy совсем pocos другую años. жизнь. Y И это был его esta первый película fue фильм su и первый опыт primera написания experiencia музыки для para hacer фильма. un soundtrack. Вообще началось, Am, конечно, с того, todo что empezó когда así. Arabov y Tepzov Тепцов estaban начали смотреть transformando «Приключения la primera Моисея», película en la еще segunda. даже не переделывали, а Ah, Курехин напишет музыку, Kuryohin уже compone la переделывался música para и las dos более versiones, такой, ну, немножко более digamos, la грандиозный, variante оформленный. transformada para Так вот, поскольку это надо было el сделать largometraje. денег, то они Pues, como sabemos, era un trabajo de fin de человек, который carrera y no согласился tenían написать mucho музыку, dinero. такую музыку Y писать не el стал, compositor особенно que había с prometido учетом escribir el Тепцова, soundtrack se сказавшего, что negó, pero денег se negó en el último нет, momento, что diciendo на que фильм con este уже dinero no iba a И hacer nada. у Y Тепцова было Tiepzov буквально tenía несколько solo дней, unos días para чтобы encontrar a una написать persona que puede картину, componer написать música. музыку. И более того, Y он был не además, только no очень solo componer, sino талантлив. también Ему tocarla. сказали, что вот есть Entonces такой le очень recomendaron талантливый a un молодой joven compositor y músico, композитор Sergei Курехин. Kuryokhin. Tiepzov И Тепцов fue отправился a к нему на escucharlo, fue a концерт, su послушал картину concierto, luego музыку se Тепцова, acercó, рассказал о se своей presentó, le картине. contó su idea. И Курехин, Kuryokhin которому в tenía это время 30 y было pico años en aquel momento, лет, ему даже 31 me сейчас parece, no отнюдь 32. Y Kuryokhin Курехин aceptó. Y послушался al día и на siguiente следующий день уже пришел со своим trajo синтезатором. su Он познакомился со своим синтезатором. sampler, ¿no? Это Su одна из причин, почему к sintetizador. нему обратились. En aquella И época уже era пришел с algo набросками. muy raro, no lo tenían todos. Y al día siguiente Где ya Курехин trajo учится? unos esbozos de И notas вот para el primer те ensayo. статистики, Y которые
los que pudieron ver la primera versión de esta película en los cines decían que fue algo absolutamente maravilloso. Y también gracias a la música de Kurioji, pero también gracias al juego de la luz y de la sombra que evoca las películas mudas de terror de los años 20. Y Kuryogin aceptó esta propuesta y respondió así: solo vale la pena participar en historias sobre dioses y héroes. Y la verdad es que era una historia así porque Platón compite con el dios de alguna manera porque cree crear una obra eterna. Y para grabar la música, Kuryogin invitó a los músicos del grupo Kino, pero sin su líder, sin Víctor Tsoi. Aquí en esta foto ven al líder, pero no, grabaron sin él. Y también invitó a la soprano del Teatro Mariinsky, Olga Kondina. Y cuando empieza la película, vemos una cajita musical y ahí suena una música antigua. Parece que es la música del compositor francés Octave Cremier, pero no, es una música creada por Kuryogin, estilizada para esta cajita musical. La opinión del director de la película ah, y la percepción de los espectadores difirieron porque Tiepzov consideraba su primera versión como un boceto y que no tenía valor como obra independiente. Hace poco en los estudios Lenfilm organizaron una exposición sobre esta película y Tiepzov no quiso participar y se enfadó incluso porque le parecía que la exposición dedicada a la primera versión era como algo inacabado. ¿Quiénes interpretaron los papeles? Muchos actores eran no profesionales. La Ana, la modelo, no era actriz, era una chica, una tutora en un campamento de niños. Tiepzov la vio y la invitó a la película. El protagonista, Víctor Avilov, que murió bastante joven, era actor, pero no era absolutamente conocido. Después de que saliera la película, sí se hizo más famoso. Tiepzov no lo percibía como un actor muy bueno, pero le gustaba mucho su cara. Le parecía que su rostro era como de los inicios del siglo XX, del siglo de plata. Tiepzov pensaba como titular su película: Creador, Ninfeta, Petersburgo, año 1914, Fantón, Contrato. En realidad, la base de este guión está un relato de Alexander Green, pero la película no lo repite, claro. Y esta es la característica de Tiepzov como egresado del Conservatorio de Leningrado. Solo luego se hizo director. Bueno, pues volvamos a la película. El protagonista está obsesionado por Ana María y él le propone dejar a su marido, Grilio, y ser su mujer. Y como ella lo rechaza, Platón decide que necesita dinero.
Entonces empieza una partida de cartas, de naipes. Ellos juegan a póker. El episodio de este juego de cartas, muy parecido al juego de la Dama de Picas, es el auge, es la culminación de la película. Ellos siempre suben las apuestas y hay varios jugadores, pero los más débiles, digamos, de carácter, dejan la mesa y se quedan solo dos, Grillo y el protagonista. Y Ana María está mirando por una puerta entreabierta y parece que ella puede hacer que Platón gane porque lo puede salvar solo el Joker, el comodín. Pero luego resulta que es una trampa porque el Joker es la carta más fuerte, pero también la más peligrosa. Cuando Grillo, que ha perdido todo su dinero, muere, se suicida y Platón vuelve a proponer matrimonio a Ana María, también recibe un rechazo. Y luego él ve en Ana María muchas cosas raras y se da cuenta de que no es una mujer viva, sino es un maniquí que ha cobrado vida. Y entonces Platón piensa que un maniquí no puede estar entre la gente, las personas, y él tiene que destruirlo. Pero cuando él intenta destruir a esta estatua, él va a morir. Esta historia contada en El Señor Decorador es una variación de la leyenda de Pigmalión y Galatea, donde el escultor se enamora de su propia creación. Pero a diferencia del mito, de la leyenda en la que Afrodita se apiada de Pigmalión y permite que la estatua cobre vida bajo su beso, Ana María no se convierte en una persona viva, es más bien como un cadáver animado. Además, el propio artista, tras la muerte de Ana, todavía en el año 1908, se transforma en una especie de un muerto viviente, incapaz de crear. Y el tema de las muñecas que cobran vida es muy recurrente en el arte. Por ejemplo, el hombre de arena de Hoffman, que estaba muy apreciado entre los simbolistas. El teatrillo de Alexander Bloch, con esta función empieza la película, pues en esta función la novia de Pierrot, Colombina, resulta ser una muñeca de cartón y también hay remisiones, alusiones a las creaciones monstruosas de la razón humana, el homúnculo o el golem. Luego, la máquina humana diabólica aparece en el cine alemán, Metrópolis, de Fritz Lang, de 1927. Y así, Platón Andreevich, el protagonista de nuestra película, se presenta como una figura fáustica que desafía a Dios. El artista se cree capaz de crear vida a partir de materia inerte, pero como Fausto paga este desafío con su alma y su vida, pues la misma idea de tal rivalidad es corrupta. Pues cuando Oleg Chipsov creaba su película, él se inspiró en, en el cuadro de pintor belga Jean Delville, el retrato de la señora Stuart Merrill. Por eso es tan místico. Es un cuadro místico y también la escena del duelo también es
místico. Eh, en este caso es un duelo de cartas. Es el momento central de la película y también es el momento central de La Dama de Picas de Alexander Pushkin. En Pushkin, en la obra de Pushkin, Kierman hace apuestas en un juego que se llama Banco o Faraón. Apareció en Francia, era muy popular en el siglo XVIII, pero luego en Francia, por ejemplo, fue prohibido este juego porque muchas personas que perdían todo su dinero se suicidaban. ¿Y cómo se juega al faraón? Uno de los jugadores ah, pues pone las cartas a la derecha y la izquierda. El otro, el pointer, ah, ah, tiene que ver dónde se pone la carta. A la izquierda, entonces el banco es suyo. Si la carta se pone a la derecha, pues el banco se queda con la primera persona. Pues lo importante es que el juego es absolutamente fatal. El destino lo decide todo. Pero Platón juega en un juego más complejo, el póker. Y el duelo de cartas entre Platón Andreevich y Grillo es una de las competiciones de cartas más impresionantes del cine. Platón entra al juego cuarto, pero después de subir las apuestas, los demás jugadores se retiran y quedan solo Platón y Grillo. Así vemos un duelo. Los jugadores muestran sus cartas. Grillo, interpretado por Mikhail Kazakov, él tiene en las manos el Flash Royal. Cinco cartas de un mismo palo, las más altas, As, Rey, Dama, Jota y 10. Es una combinación muy rara y la más fuerte en el juego, pero sin el Joker, sin el comodín. Pero en este caso hay un comodín. Al póker se puede jugar con comodín o sin comodín. Ellos juegan con Joker, con comodín. Y Platón tiene cuatro sietes. Es una combinación que se llama caré y un comodín. Y en póker es la única combinación que puede ganar al Flash Royale, ganar a lo que tiene en sus manos Grillo. El juego en la película es más compleja, pero el rol del destino, de la suerte, del azar, permanece intacto. Se puede decir que los planes de los protagonistas, primero los de Grillo y luego de Platón, se desmoronan como un castillo de naipes. Lotman, cuando hablaba de la semántica de las cartas, él también escribía sobre la semántica de los juegos y decía que como faraón, tanto póker es un juego con su suerte. Los jugadores no juegan contra el otro, no. Cada uno de ellos juega con el azar, con la suerte. Y en este caso parece que en este juego gana Platón, el protagonista, porque él gana todo el dinero de Grillo, pero todo terminará mal para Platón. A pesar de que él gana, él perderá algo más importante, perderá en un juego
vital, perderá al destino, a Dios, no sabemos. Después de que Platón gana, Grillo muere, Platón repite su propuesta a Ana María, vuelve a recibir un rechazo, pero luego él va a morir bajo las ruedas de un automóvil. Y ahora pasamos al tema de automóvil. El automóvil gris es un relato de Alexander Green, escrito en 1923 y publicado en el 25 en la colección En una orilla nublada. Se trata de uno de los relatos más enigmáticos de Green de los años 20. La acción se sitúa en la misma época, finales del 19, inicios del 20. El protagonista, un tecnófobo llamado Ebenezer Sidney, trabaja en algún misterioso invento y él percibe el desarrollo técnico como una amenaza para la humanidad. Y sobre todo, los automóviles le infunden un miedo. Una vez, después de ver una película estadounidense, su atención se centra en un automóvil gris con matrícula SS77-7 que aparece repetidamente en la pantalla. Y al protagonista le parece que ya había visto este vehículo en algún lugar. El protagonista está profundamente enamorado de una joven llamada Corrida el Vaso, ah, y la chica lo rechaza por su pobreza. Y entonces Sidney decide probar su suerte en un casino y la fortuna le sonríe. Gana una gran suma en el póker y también gana un trofeo, el automóvil SS77-7. Sidney no quiere aceptar el vehículo, pero no puede librarse de él. El automóvil le sigue constantemente y también aparece cuando el protagonista intenta ensayar, probar su invento. Y al final del relato, Sidney se encuentra en un hospital, probablemente en un manicomio. Acaba de terminar un manuscrito en el que él exige capturar de inmediato el automóvil gris y la figura de cera que huyó del panóptico llamada Corrida. Corrida habita el mundo humano como un ser vivo, pero según el narrador, ella es una vida muerta. Y esta idea de resucitar y de transformar esta vida muerta también está en la película. Ah, para resucitarla, él quiere hacerlo a través de la muerte. Él propone que se arrojara junto con él desde un precipicio, que morirán y luego se resucitarán. Y la muñeca joven lo tiene que aceptar. Y Platón en la película El Señor Decorador también se encuentra con la vida muerta, pero mientras que en el cuento de Green ella ya existía en el mundo, en la película de Tepzov el protagonista la introduce al mundo porque crea un maniquí de cera sorprendentemente parecido a un ser humano. En la obra de Bloch, El Teatrillo, que abre la película colombina, de quien se enamoran Arlequín y Pierrot, aparece alternativamente como joven, como muerte y como muñeca de cartón. Y este motivo de la muñeca se cruza con el motivo de la máscara. Oleg Tepchov explicó que el recurso de la máscara en este periodo, a finales del 19 e inicios del 20, fue masivo en las artes visuales, la literatura, el teatro y en el cine, aunque en menor medida. Gordon Craig, Meyerhold, Edgar Poe, Hoffman, Metterling usaban la imagen de la máscara. Él decía, el mundo estaba enfermo de simbolismo. Yo simplemente seguí el estilo de la época.
Y este ambiente místico del siglo de plata no solo lo mantiene la música de Sergei Kuryogin. Yo no voy a poner esta música porque en el formato de una conferencia no va a sonar bien. Es mejor escucharla toda, todo el soundtrack. Pero además de la música, este ambiente se crea por la arquitectura de la ciudad, donde se desarrolla la acción. Es la casa de Platón Andreevich. Los edificios que vemos en la película son edificios de la época del modernismo, de Art Nouveau en San Petersburgo. Y este estilo conviene de la mejor manera a estas ideas simbolistas y a la época simbolista. La casa de Platón Andreevich no se ubica en la calle Galernaya, no, es una casa ubicada en el malecón inglés o el paseo fluvial inglés. Es el palacio del gran príncipe Mikhail Alexandrovich. Es una mansión, un palacio que juega el papel de la casa de Platón. Hay dos patios en esta casa. El primero, que está más cerca de la mansión, es modernista y aquí vemos al protagonista pasar. Y el segundo patio ecléctico está conectado con la calle por un portal. ¿Veis? ¿Ven el portal? El paso. mm, el, el primer patio, la fachada del patio y aparecen en la película en varias ocasiones. La escalera, la escalera de la casa de Platón es también de esta mansión que llevaba a los aposentos del gran príncipe. Este edificio, este palacio, cambió en varias ocasiones a sus dueños. Primero, allí vivió el príncipe Alexander Sergeyevich, luego su hijo, luego hicieron una obra y adquirió rasgos eclécticos, luego lo vendieron a la corona en 1904. Lo compró el príncipe Mikhail Alexandrovich y así lo vemos. Es modernista. Mikhail Alexandrovich es el hermano menor del último emperador Nicolás II. En los años 1911 y 13 fue reconstruida la casa en el estilo modernista. Reconstruyeron la fachada, los aposentos, los patios, pero Mikhail Alexandrovich no vivió en el palacio muchos años. Él se fue al extranjero porque se casó con una mujer que no fue aprobada por mm, la corona. Él estuvo combatiendo en la frente y luego en la revolución lo fusilaron, lo ejecutaron. Y en la película
este edificio es como una imagen común de un edificio modernista de San Petersburgo. Luego está la casa de Ana Bielitska. Ana, la modelo. El artista, el protagonista, busca el edificio cuando encuentra a María y trata de entender por qué se parece a Ana, porque Ana murió, y por qué la ve viva, si es ella o no es ella. Entonces él la busca y el edificio está en la isla, en la isla Vasilyevsky de San Petersburgo, que ahora ya no existe, solo se quedó en la película y en un cuadro de Vladimir Kolbasiev, pero interpretada a su estilo. Luego, la casa del Rico Grillo. Es una mansión muy bonita. Para rodar, para filmar, usaron varias casas. Para el exterior, dos mansiones y para el interior, otras mansiones más. El exterior es la mansión Follenweider en la isla Kameny de San Petersburgo, que era un lugar muy prestigioso para las dachas. Fue construida para Follenweider, un suizo que vivió allí a inicios del siglo XX. Fue construida en 1905 por el mismo arquitecto que hizo la reconstrucción del palacio del príncipe Mikhail Alexandrovich. Y cuando filmaban, cuando rodaban la película, en esta mansión estaba ubicado un sanatorio de tuberculosis. Pero esta mansión es muy bonita, muy atractiva y también fue rodada para la película Aventuras del príncipe Floricel. Aquí vemos a la derecha en la película, a la izquierda, perdón, en la película y a la derecha la casa de Grillo en realidad. Los interiores, claro que es otra mansión muy conocida en San Petersburgo, muy rica. Y varias escenas de la casa de Grillo fueron rodadas en este palacio que muestro. Solo los interiores. Ahora allí está ubicado el teatro, la ópera de San Petersburgo. Es el salón verde donde se desarrollan unas escenas, los invernaderos, que claro que no están en los palacios, sino en los invernaderos del parque del jardín Tavrichesky. Y esta escena es rodada en el cementerio luterano Smolenskoye de San Petersburgo, porque en este cementerio está enterrada Ana. Y aquí viene Platón, el protagonista, para comprobar si ella realmente se había muerto y si tiene una tumba, un sepulcro. Y es interesante que en este cementerio fue enterrado también Alexander Blok. Así que siempre vemos paralelos con el siglo de plata.
Y aquí vemos el puente donde morirá el protagonista al final de la película, atropellado por un automóvil. Por fin, al final, veremos el texto literario de Alexander Green, su relato, un automóvil gris. Esta escena fue rodada en el puente Bolshoi Petrovsky, que une dos islas, Petrovsky y Krestovsky. Este puente es conocido porque se sabe que en la noche del 6 y 7 de diciembre de 1916, los asesinos ah, echaron al agua el cuerpo de Grigori Rasputin. Ustedes saben que hubo un complot. Rasputin era una persona muy fuerte, no lograban matarlo y Rasputin murió solo bajo el agua. Ahora el puente es metálico, es reconstruido, pero el lugar es el mismo. También es interesante que en esta película no solo hay alusiones al siglo de plata, sino también la línea mística de la Dama de Picas de Pushkin. La Dama de Picas en muchas películas de los finales del siglo XX aparece la Dama de Picas. Y Oleg Tepzov, después de esta película, quiso rodar su propia versión de la Dama de Picas, llamada El amor por la Dama de Picas. Y quería que la protagonista fuera Tina Turner, pero no lo logró. Él mandó una carta de invitación a Tina Turner. Ella aceptó su propuesta, pero no se llevó a cabo. ¿Y qué decía la crítica sobre la película El señor decorador? Decía que la película de Tipsov logró mostrar la San Petersburgo a comienzos del siglo, que la época del estilo modernista se manifiesta en la película no solo mediante elementos de reconstrucción, sino por una cosmovisión particular que se convierte en objeto de estilización. La historia de un artista que crea un maniquí de belleza extraordinaria para un escaparate de una joyería podría haberse interpretado dentro del género de terror, pero Oleg Tepzov ofrece al espectador, amante de todo lo terrible, lo trascendental, un conjunto completo de escenas impactantes, pero hace una película sobre otras cosas. ¿Y qué es el modernismo? Es la expresión más coherente y completa de la percepción del mundo de la época. Elegante, nerviosa, quebradiza, catastrófica. Una época que percibe intensamente la vida al borde de la muerte. En ese límite donde las sensaciones de forma, carne y color adquieren un encanto particular porque están a punto de desaparecer, de convertirse en un espejismo. Es decir, el modernismo es la percepción de la época, de un mundo que está a punto de desaparecer. Y por eso los héroes son tan elegantes, los interiores muy lujosos, quizás incluso demasiado elegantes y lujosos. Otros críticos decían que en esta película hay algo que te hace mirarlo. Estas escaleras con sus curvas, las ventanas ovaladas,
el cementerio, la gente con caras inertes y toda esta fasmagoría termina con un baile de una muñeca bonita que nos recuerda diferentes bailes horribles. Una historia misteriosa y aterradora que le ocurrió a un artista de moda de San Petersburgo. Y también decían los críticos, la época igual, mejor dicho, sobre una época, como sobre un ser humano, puede juzgarse por sus miedos secretos, los horrores de comienzos del siglo, secretos familiares, incluso su sombra. Por ejemplo, Grillo insiste, ¿qué sabe usted del pasado de mi esposa? Pérdida en un juego de cartas, muerte por ataque apoplético, por celos o el límite del error. Y con la música del gran pop mecánico Sergei Kuryogin, una hermosa muerte bajo un auto en las islas. Todo esto son citas de diferentes artículos críticos. No solo resucita la arquitectura modernista, sino el estilo de la época modernista, de una época llena de crisis, de la mística, de los terrores y de la intuición de una catástrofe. Yo les recomiendo a todos ver esta película y no solo verla, sino también escuchar la música de Kuryogin. Gracias por su atención y si hay preguntas, por favor. Para terminar, puedo decir que otras películas filmadas en los estudios Film también estaban llenas de lo místico.